Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Capítulo 8, verso 14. Y dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué maravilloso cómo el Señor nos dice que somos sus hijos. El título más grande que nosotros tenemos es ser hijos de Dios. Terrenalmente podemos tener diferentes títulos por diferentes instituciones, por diferentes instituciones, de acuerdo a los logros que el ser humano pueda alcanzar, títulos. Pero al final, el título más importante es que nosotros seamos hijos de Dios. Y el Señor nos llama que somos sus hijos, somos creación de Él, pero mediante ese sacrificio que el Señor hizo, nos constituyó el ser sus hijos. Verso 15, pues no recibisteis, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo ¿qué? Bajo el temor. Nos está diciendo, ustedes fueron libres, no pueden estar de nuevo bajo un espíritu de esclavitud. Y dice cuál es el espíritu de esa esclavitud. Menciona que es una emoción llamada temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba Padre. Es una palabra donde dice, significa papito lindo, papito, Abba Padre. Es maravilloso cómo este verso 15 a nosotros nos dice que nos recuerda que no podemos regresar a la esclavitud. Y hay una palabra que resalta en este verso, es esa emoción llamada temor, porque el temor es algo que se le llama la emoción, la emoción madre es llamada el temor, porque el temor en el ser humano provoca que las personas se limiten, que tengan inseguridades en su vida. El temor provoca que la gente no tome decisiones cuando las debe de tomar. El temor hace que la gente se siente intimidado, que no avance en su vida y que se conforme de alguna manera. Y dice la palabra que lo que hemos recibido es un espíritu de adopción. El Señor nacimos en esa escuela del Padre, estuvimos mucho tiempo, nos envían a la tierra y llegando a la tierra el Señor, ahí nos colocan en este cuerpo con sangre. Algunos estuvimos mucho tiempo quizás fuera del Señor y de pronto entendimos que éramos creación de Dios, pero necesitamos el espíritu de adopción para que fuésemos sus hijos. Y una vez que nosotros recibimos ese espíritu de adopción, nos llama y nos dice que nosotros podemos clamar Abba Padre. Hemos dicho que cuando los bebés, cuando empiezan a balbucear los bebés, todos fuimos bebés en algún momento, menos Adán, que ya lo hicieron un hombre, pero la primer balbuceo, la primera expresión en nuestros labios era como esos cuando empezamos a decir Ab, hemos dicho. Es porque de alguna manera nosotros, cuando vinimos a la tierra y con el pecado, se dice que solamente el ser humano trabaja el 10% de su capacidad mental y que el resto del porcentaje, debido al pecado, el hombre está limitado. Y por eso nosotros no tenemos memoria total de lo que nosotros vivimos antes de venir a la tierra. Pero algo nos quedó que reconocemos cuando el bebé comienza las primeras palabras de Ab. Ahí comienza a hablar y comienza a decir que reconoce a un padre. En alguna manera,
que estuvimos en ese tiempo, tuvimos un poquito de esa memoria y que reconocemos a nuestro Padre Celestial y ahora podemos clamar Abba Padre. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 35, dice: pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Recordemos que el Señor está ahí en el Getsemaní, en un momento donde él quiere hacer la voluntad de su Padre, en un momento donde ahí está en ese monte orando a su Padre, postrado en tierra. Mire qué precioso es postrarnos algunas veces delante del Señor. En el verso 36 dice las palabras del Señor. ¿Qué decía el Señor? Abba Padre, todo es posible para ti. Entonces, cuando nosotros reconocemos y decimos Abba Padre, estamos diciendo todo es posible para ti. Lo primero que el Señor nos enseña al ser sus hijos es que podemos clamarle y podemos reconocer una paternidad, porque eso es lo más maravilloso, que Dios es Padre y que el Señor quiere revelarse a nuestra vida como un Padre. Que podemos clamar y podemos decirle: Señor, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, el diseño de Dios es que nosotros fuésemos sus hijos. Ese diseño comenzó en el principio, en el libro de Génesis. En el libro de Romanos, en el verso 17, dice: y si somos hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios? También somos, dice que, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que tenemos una doble herencia, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Entonces dice el Señor, denle un aplauso al Señor, aleluya, mire, que somos sus hijos. Pero hay una herencia para sus hijos, una herencia que es otorgada solamente a sus hijos, pero que habla también que si es que padecemos juntamente con Él. Entonces también en este caminar, Pedro dice: si es necesario que nosotros pasemos por alguna tribulación, y aquí dice: si es que padecemos juntamente con Él. En este caminar, en este evangelio, van a haber momentos también de pasar algunas adversidades, dificultades, pero dice que con Él seremos glorificados. Lo que está diciendo es que no te asombres si en algún momento, como hijos de Dios, porque hay gente que pasa por alguna dificultad y lo primero que se pregunta es: pero yo soy hijo de Dios, pero yo soy tu hijo. Recordemos que es parte de este caminar que nosotros, si en algún momento pasamos por situaciones difíciles, pero que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, pero que el Señor ha prometido, dice, que seremos glorificados. Es decir, no nos quedaremos ahí postrados en el desierto, sino que llegaremos a la tierra prometida que tiene para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? En el verso 18 dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente, Pablo dice, yo considero esto, que lo que estoy viviendo, que lo que estoy, el padecimiento que tengo en este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Significa que al pasar por situaciones en este caminar, algunas situaciones difíciles, que creo que nadie está exento de pasar alguna situación, dice la palabra que no se compara con la gloria que el Señor tiene
para nosotros. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando sea revelada. Hay una manifestación que vamos a experimentar nosotros y habla y dice que no se compara a esa gloria que pronto nos ha de ser revelada. Ahora quiero llevarlo a esto porque el tema es el espíritu de abandono o el espíritu de orfandad. La palabra orfandad lo que significa es abandono, lo que cuando usted ve el concepto, la definición de orfandad, evidencia cuando un hijo se queda huérfano, evidencia cuando un hijo es abandonado por uno o varios o ambos padres. Yo quiero esta noche que vayamos al principio, cuándo inició y cuáles fueron las consecuencias de ese espíritu de orfandad, ese espíritu de abandono que comenzó en el principio, en el Génesis, en ese primer hombre llamado Adán. Ese primer hombre que el Señor dice que Adán era hijo de Dios. De Adán en adelante a nadie más llamó hijo el Señor. Ni grandes profetas, ni grandes jueces, ni grandes sacerdotes en la Escritura, hasta que nosotros a través del Hijo Él nos llama para ser sus hijos. Pero algo pasó en el comienzo, en el principio de la creación. Adán, un hombre que el Señor lo crea y lo coloca como una cabeza federal y le da autoridad, gobierno, mayordomía en el huerto, con el propósito que Adán viera a Dios como su padre, porque dice que era hijo de él. Entonces el propósito era, el diseño era que Adán siempre viera a Dios como su padre. Pero en ese proceso, cuando establece a Adán ahí en ese huerto, en el capítulo 2 dice que planta ese huerto y ahí establece a Adán. Aparece un personaje llamado la serpiente. Es interesante que en la creación del capítulo 1 de Génesis, usted ve cómo el Señor crea ahí reptiles también. Sin duda alguna, allá aparece la serpiente. Y algo pasa que del capítulo 1 al capítulo 2, esa serpiente llega a esa nueva dimensión del capítulo 2 y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que pasó en ese principio. Porque ahí vamos a estudiar nosotros cómo se perdió ese vínculo y esa relación que Adán tenía con su padre. En el capítulo 2, en el verso 16, dice: y Jehová Dios mandó, ese era un mandato, era algo imperativo, era algo categórico que Dios le estaba dando y diciendo: te mando. Y Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El diseño de Dios para Adán era que él nunca muriera. El propósito era que llegara a conquistar ese huerto, de ahí conquistar el Edén, de ahí conquistar la tierra y después salir de la tierra a todo el universo. Con tantas facultades que Dios le dio a Adán y le permite que tener un entorno precioso. Por favor, imagínese usted ese huerto, ese entorno, esa atmósfera, ese lugar tan deleitoso que era el huerto, con un clima sumamente agradable, en equilibrio, en una ecología totalmente equilibrada, un ambiente, un entorno precioso. Me refiero a esto porque en los primeros versos del capítulo 1 hay un desorden, hay un vacío, pero Dios dice:
voy a arreglar este desorden y voy a llenar, y coloca a Adán ahí en un entorno distinto y lo coloca ahí en ese huerto. Y le da este mandato que no comiera de este árbol. Podía comer de todos los árboles, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El mandato que le dio el Señor a Adán, y eso es lo que hacen ellos. Lo que hacen es que comen de ese árbol, de ese fruto. Quizás en algún momento ellos podían haber comido. Recordemos que el árbol de la vida estaba ahí en medio del huerto, y el propósito era que ellos estuvieran comiendo de ese árbol para que ellos fueran eternos y nunca murieran. Pero cuando ellos pecan, ahí comienza a suceder algo y empieza a afectar el espíritu y el alma y el cuerpo de Adán. Porque en primer lugar espiritualmente ellos murieron espiritualmente. Ese vínculo que tenían con el Señor, con el Dios Padre, se quebranta, se rompe con el pecado. El alma comienza a ser afectada porque venía una acusación en ellos por lo que ellos hicieron. Y el cuerpo, no se murieron inmediatamente, pero la Biblia dice que Adán se murió. Lo dejó vivir muchos años y el propósito era que no muriesen. Ahora, al final el Señor los saca del huerto porque ya habiendo pecado, dicen ellos, van a comer del árbol de la vida para ser eternos y se pueden eternizar en el pecado. Entonces los voy a sacar del huerto y ahí voy a trabajar con ellos. Ahora mire qué interesante, porque veamos las consecuencias de ese espíritu de orfandad que lo vemos en el principio, en Adán. Porque cuando ellos pecan, de ahí en adelante hay una transferencia de pecado para la humanidad hasta que vino el postrer Adán, que es Cristo. Amén. Y que Él cumplió a la perfección el propósito de Dios, del Padre. En Él no hubo pecado. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Y dice la palabra en el verso 8, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín en el fresco día. Ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Y el Señor se paseaba. Mire qué precioso ambiente, entorno que tenían ellos. Él los visitaba en el día, se paseaba en el huerto y ahí ellos oían la voz. Ellos no tenían temor a escuchar la voz de Dios, porque estaban, tanto su espíritu, su alma y su cuerpo, estaban ahí en paz con Dios. Pero cuando oyen la voz de Jehová que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer, dice, se escondieron ¿de qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Y ahí comienza a involucionar esta primer pareja. Involucionan porque lo primero que hacen cuando pecan y pierden ese vínculo paternal, lo primero que pierden ellos es que comienzan ellos a esconderse. ¿Cuánta gente hoy en día se esconde de la presencia de Dios? ¿Cuántas personas hoy en día lo que hacen es esconderse de Dios? Y su escondite, hay un tema por ahí que hablamos en alguna ocasión, los escondites equivocados. Ellos se escondieron entre los árboles, es decir, se escondieron en los hombres, entre los hombres. Porque la Biblia nos compara a nosotros como árboles. Y lo primero que hacen ellos es esconderse entre la humanidad. ¿Cuántas personas, repito, se esconden en la humanidad, en lo que la humanidad les ofrece, en la vida humana, están escondidos? Usted quizás
las excusas, no voy a la casa del Señor, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, escondiéndose entre los árboles, porque los árboles son los hombres. Tengo muchas metas que alcanzar en mi vida secular, necesito alcanzar muchas cosas, tengo aspiraciones, todo eso está bien, todo eso es perfecto, todo eso es glorioso siempre y cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida. Todo eso el Señor dice, perfecto, yo estoy a favor, es un placer. Sin embargo, no olvides que si es un placer y que te roba el propósito, el diseño de Dios para tu vida, se puede convertir en un placer ilegítimo. Se puede convertir en un placer que no es legítimo. Y lo primero que hacen es que se esconden. ¿Cuánta gente, cuando usted empieza el mover del Señor, lo que hace es esconderse, lo que hace es huir, lo que hace es esconderse en esta tierra, en un lugar equivocado? Ellos se esconden ahí de la presencia. Ahora, el Señor los veía, el Señor, de Él no podían ocultarse. Los ojos de Jehová rodean toda la tierra, dice su palabra. Imposible que ellos se escondiesen. Y ahí se escondieron. Ahora, es decir, la consecuencia de ese espíritu de orfandad, de abandono que Adán experimentó cuando peca, es que número uno, la gente se esconde hoy en día. Bendito usted y yo, que el Señor nos encontró. Y que probablemente jugamos ahí al escondite. Y el Señor, así como cuando éramos pequeños que jugábamos al escondite, pero el Señor dice, yo te encontré. Yo sabía dónde estabas, porque yo tenía un propósito con tu vida. Nunca aparté mi mirada de ti, porque cuando el Señor pone sus ojos en aquella persona que Él está decidido a hacer algo por alguien, nadie puede ser un obstáculo para alcanzar ese propósito que Dios tiene. Cuando Dios le pone el ojo y establece esa mirada en alguien, dice el Señor, esta vida me pertenece. Esta vida, haga lo que haga, está en mi libro, está en mi plan, está en mi diseño. Tarde o temprano llegará a mi rebaño, tarde o temprano llegará a ser mi pueblo. Veamos otra característica de este espíritu de abandono, de orfandad, que hizo que Adán perdiera ese vínculo de ser hijo, de ver a Dios como padre. El verso 9, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que le hace es, Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba mal ubicado. Estaba en un lugar, en una ubicación donde no debía de estar. Él sabía dónde estaba, pero ¿dónde estás tú? ¿Ya te diste cuenta que no estás en el lugar adecuado? Él respondió, oí tu voz en el jardín. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. Pero en el verso 8 dijimos que el Señor bajaba y les visitaba en el día, y ahora aparece esta emoción. La primera emoción que se dañó fue esa emoción llamado miedo. El miedo es una emoción que si llega a ser enfermiza, puede convertirse en fobias. Por eso usted va a ver gente que le teme a muchas cosas, ¿verdad? Aún animalitos muy pequeñitos que ni pesan la cantidad que pesamos nosotros, ni tienen la fuerza que nosotros tenemos, ni la altura que nosotros tenemos. Pero es impresionante ver cómo gente le tiene una fobia a unas cositas tan pequeñas. Es porque el miedo, cuando se rompe ese vínculo,
y comienza ese espíritu de abandono en el Adán, se empezaron a transferir estas emociones dañadas. Esta emoción, la primera que dañó fue, dice él, oí tu voz y tuve miedo. Pero si antes el Señor les hablaba y no tenían temor. Antes era muy común en ellos que oían la voz de Dios y para ellos era un deleite poder percibir la voz de Dios. Pero ahora tienen miedo. Tienen miedo. Lo que pasa con el temor, cuando la Biblia habla de los perros, en el libro de Salmos, capítulo 22, dice en un capítulo profético, hablando del Señor, dice que perros me han rodeado. Estaba viendo como entidades cuando estaba en la cruz el Señor, y ahí está hablando de un salmo escatológico, profético. Toros de Basán me rodean, porque cuando usted ve un perro que está ladrando, entonces lo que hace es que nos detenemos. Y lo que hacen los perros es que quieren provocar que nosotros estemos intimidados y que el temor no nos permita seguir caminando, avanzando. Lo primero que hacemos es, viene hacia nosotros y nos detenemos y nos sentimos intimidados y ya no avanzamos. Porque el temor, cuando viene el miedo en las personas, lo que hace es que se detiene, no avanza en su vida. No hay crecimiento en su caminar. Se siente intimidado, atemorizado y ahí se queda y ya no avanza, no camina. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que la manera como nosotros podemos vencer es a través de perfeccionar el amor. Porque cuando el amor se perfecciona, echa fuera todo temor. Y cuando dice echa fuera, es como que está diciendo, como que hay una batalla ahí, como que hay una lucha, como que es un espíritu que tiene que salir, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Significa que el Señor hoy más que nunca quiere que nosotros le amemos con todo nuestro ser, para que el miedo no se apodere de nuestra vida y no nos limite y que nosotros sigamos avanzando en este caminar. Algo más que sucede en ellos es que cuando ellos pecan, ahora ven a Dios y lo primero que hacen es tenerle miedo a Dios. Cuando usted habla con personas y dice, no, a Dios Dios no, cuidado porque Dios es un Dios de fuego y es un Dios malo, es un Dios que solo está castigando el error, porque con el pecado se transfirió esa forma de ver a Dios como un Dios malo, como un Dios que venía con su fuego para causar daño, para causar angustia a la humanidad. Y eso vino como consecuencia del pecado, porque lo primero que tuvieron ellos fue miedo. Antes era una relación fluida que tenían con el Padre, no había temor en ellos. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y que podamos correr como esos niños pequeños corren a los brazos de su Padre, y que podamos alzar nuestra mirada y que podamos hablarle con toda la confianza a nuestro Padre, porque nuestro Padre es un Padre bueno. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Den un aplauso al Señor, aleluya. Dicen ellos, estaba desnudo. Ahora se empiezan a ver ellos una condición que antes no veían. Ellos se dan cuenta y dicen, estamos desnudos y nos escondimos. Ahora en el capítulo 3, verso 6 dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer,
que dice atractivo a la vista. Empezaron los sentidos a dañarse en ellos. Y que era árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Entonces, mire, lo pudo ver, lo pudo quizás oler, lo tomó, el sentido del tacto, el gusto lo comió. Mire los sentidos cómo empezaron a ser trastocados en ella. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces lo primero, la serpiente llega donde Eva, no llega donde Adán, porque si llega donde Adán probablemente no hubiera cumplido su propósito. Pero primero llega donde Eva empieza a hablar con la serpiente. La pregunta es, ¿por qué no pidió consejo Eva a Dios y le dijo, mira, me están hablando por ahí una serpiente, no sé quién es, me está hablando al oído? Se quedó callada, no dijo nada. Y bueno, el amor, Adán y ahora Eva, influencia sobre Adán. Y era la única forma como Adán pudiese pecar, a través de Eva. La mujer es una influencia preciosa en las manos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero si la mujer se sale del propósito de Dios, también puede convertirse en una influencia negativa sobre ese hombre. Pero si la mujer camina en el diseño de Dios, puede influir de forma positiva en un hombre, porque hay un poder en la influencia. El hombre puede estar diciendo no, 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 no. Sucede algo que la mujer tiene un encanto, que tiene algo dado por Dios. Y que empieza, mira, dale permiso. No seas tan duro con los hijos. Cómprale eso. Él lo necesita. Y empieza la influencia. Mire lo que Dios les ha dado a las mujeres. Amén, hermanas. ¿Cuántas hermanas están aquí esta tarde? Amén, hermanas. Por ahí alguien dijo, mire, alguien que estaba dando unas palabras de consejo para que los recién casados, no olvides el hombre en la cabeza, ¿verdad? Entonces, y dice la mujer, sí, pero la Biblia dice que la mujer es corona del hombre. Ándale, dije yo. Y dijo otra, bueno, sí, en la cabeza, pero yo soy el cuello. Y come Adán. Ahora, en el verso 7, quiero ser cuidadoso con esto, porque dice, cuando ellos comen del fruto prohibido y fueron abiertos los ojos, es decir, estuvieron, ¿qué? Cerrados. Es decir, cuando ellos cerraron, cuando ellos comieron, a ver, en el verso 6 dice que ella vio el fruto. Cuando ellos se comen ese fruto, yo entiendo que se les cerraron los ojos. Y cuando abren sus ojos después de eso, entonces se dan cuenta que estaban desnudos. Es decir, cuando ellos cerraron sus ojos, ahí el enemigo les programó el temor. No sé si me doy a entender. Lo que trato de decirles es que en el verso 6 dice que ahí ellos veían. Cuando comen, dice que se les abren los ojos. Significa que antes lo tuvieron cerrado. Con el pecado cierran sus ojos y en ese cerrar de los ojos, ahí les programan el miedo a ellos. Es decir, en ese adormecimiento, ahí el enemigo les sembró la cizaña. Porque Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
¿Cuándo vino la cizaña? Cuando se quedaron dormidos. ¿Y cuándo se quedaron dormidos? Cuando comieron del fruto. Porque al comer, ahí abren los ojos. Pero antes, cuando dicen abrieron, es porque estuvieron cerrados. Y en ese dormir, ahí les sembró la cizaña y les dañó esa emoción, el temor, y se los puso ahí. Por eso, hoy en día, el creyente no puede dormirse. Por eso, hoy en día, el creyente tiene que despertar. ¿Cuántos decimos amén? Porque el adormecimiento en el creyente es una etapa peligrosa, donde el creyente que está adormecido deja de ver todas las cosas maravillosas y deja de ver los planes que Dios tiene para su vida, deja de ver lo que Dios ha trazado para su vida. Ahí esa emoción fue colocada cuando ellos quedan dormidos y cierran sus ojos. Ahí vino el enemigo y les sembró. Por eso dice la palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso dice la palabra que nos vistamos con las armas de la luz. Por eso dice Pablo que nosotros somos del día, no de la noche. Por eso dice la palabra que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Por eso dice la palabra del Señor que aquella mujer que perdió aquella moneda, lo que hizo fue encendió una lámpara primero, para que viniera a alumbrar y pudiera encontrar esa moneda que perdió. Entonces veamos, sigamos adelante. En el verso 7 dice: en ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron ¿qué? Hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Una consecuencia de ese pecado, de ese espíritu de orfandad, de abandono que ellos experimentaron, porque cuando ellos pecan ya no ven a Dios como Padre, lo ven como un Dios de fuego, un Dios malo por el pecado. ¿Sabía usted que cuando los hijos son abandonados, cuando un hijo es abandonado por papá, mamá, se han hecho estudios que esos hijos tienen problemas en su crecimiento, tienen problemas de adaptación? Algunos de ellos tienen problemas académicos. Algunos de ellos comparan lo que han vivido en el hogar y así miran a Dios. Por la mala experiencia que ellos han tenido en ese hogar, ellos creen que Dios, el Padre Dios es así, porque ellos perdieron ese vínculo, ese amor, ese calor de ese papá o esa mamá. Ahora el Señor dice que nosotros le podemos ver a Él como nuestro Padre. Y podemos decir: Abba Padre, todo es posible para ti. Le damos un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Hoy le decimos: Señor, eres nuestro Padre. Somos tus hijos. Pero ellos, como consecuencia de ese espíritu de abandono, de orfandad, ellos mismos se vistieron y se pusieron hojas de higuera. El hombre lo que busca es cubrirse ellos solos, cuando el que nos va a cubrir es el Señor. Cuando el Señor nos ha prometido que nosotros nos refugiemos bajo sus alas, y ahí el Señor nos va a cubrir, nos va a proteger. El hombre, ellos quisieron cubrirse, y lo que me habla aquí es que las hojas de higuera representan la religiosidad. ¿Cuántas personas hoy ellos se cubren en una religión? Cuando ellos dicen: no, yo ya pertenezco a yo pertenezco a esta religión, es que mis padres pertenecieron a esta religión, es que yo por herencia pertenezco a esta religión, cuando el evangelio es una relación con Dios. Cuando lo que el Señor quiere es que nosotros le veamos a Él
como nuestro Padre, que podemos tener confianza con Él, que podemos hablar con Él, que todas las veces que nosotros deseemos que Él llegue y que se manifieste en nuestra vida, Él lo va a hacer, porque Él tiene lo mejor y Él quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya. Ahora, ahí se cubren con religiosidad. Desde ese tiempo la humanidad se esconde, se cubre en religiones, y ahí ese es su escudo, ahí ese es su carta de presentación en una X religión. Ahora, verso 12, el hombre respondió, mire, la mujer que me diste, ¿a quién culpó? Es que yo soy así por lo que tú me diste. La mujer que me diste. Esa que me diste por compañera, ella me dio del árbol. Mire, como que lo forzaron a Adán. Como que a Adán lo obligaron. Dice, no, pues ella me lo dio. Y como Eva está tan bonita, y cómo le podía decir que no. Y que como cuando la ve a Adán, dice, ahora sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dijo. Fue una admiración cuando vio a Eva, a Adán. Mire, cuántas personas culpan a otros de su situación. Lo que veo aquí es que no asumieron su responsabilidad. Lo que veo aquí es que ellos no reconocieron su pecado. Comenzó la mujer que me diste, él la culpa a ella. Y en el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y ahora la mujer dice, fue la serpiente. Él dice, ella, y ella dice, la serpiente. Cuando usted le, ¿por qué no viene a Cristo? ¿Por qué no levántese, busque al Señor, restaure su vida? Y la gente dice, ay no, es que el diablo es tremendo, es que el diablo, y el otro está ahí, bueno, solo a mí me echan la culpa, dice aquel, yo no hice nada, dice aquel, porque tenemos tres frentes, nos enfrentamos a la carne, nos enfrentamos a los deseos del mundo y al enemigo, son tres, pero no siempre es con el mismo. Pero aquí aparece, dice, la serpiente me engañó. Mire, ninguno se arrepintió, jugaron a ser víctimas. Es que la gente, no, es que, mire, pobrecito yo, es que usted no sabe de dónde vengo yo, usted no sabe dónde nací, usted no sabe cómo fue mi vida, usted no sabe lo que yo viví, usted no sabe lo que experimenté. Pero nosotros ya no podemos ser víctimas, porque ya hubo una víctima que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por amor a nosotros, para que nosotros no fuésemos víctimas. Él fue la víctima del sacrificio por amor a nosotros. Y Él nos sustituyó. Y ahora nos dice la palabra, mira, busque el arrepentimiento, porque usted no lee ahí que ellos se arrepintieron. Nunca leyó usted que se arrepintieron, que pidieron perdón, sino que fueron excusas. No reconocieron. Mire, cuando comienza el cambio en nuestra vida, cuando nosotros el primer paso que hacemos es reconocer. Cuando nosotros, primer paso, lo que hacemos es reconocer, ahí viene un cambio de mentalidad, hay una transformación en nuestra manera de pensar y viene un arrepentimiento en nuestra vida cuando nosotros reconocemos y le decimos, Señor, sí Señor, te fallé, sí Señor, tú que lo ves todo Señor, reconozco
reconozco que te fallé, reconozco que no hice bien, reconozco, Señor, que te necesito, y hoy busco tu perdón, tu restauración. Hoy busco, Señor, que tu Espíritu Santo no se aleje de mí, que me quebrante, que toque mi corazón. Me arrepiento, confieso y me aparto, y dice el Señor, ahí envío mi misericordia sobre tu vida, porque veo que hay un arrepentimiento y te apartaste de eso, hiciste las dos cosas importantes, y ahora la misericordia viene sobre nosotros. Lo primero que debe de hacer el hombre es arrepentirse. Ellos no se arrepintieron. Verso 16 dice, a la mujer dijo, después de que pecan, viene la consecuencia de ese espíritu de abandono que se empezó a mover en ellos. Ya no se sentían hijos, ya no miraban a Dios como Padre, lo miraban lejos. Y lo que conllevó a ellos es que le dice el Señor, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay tres cosas que le dicen a la mujer. Ahora, mire, el Señor es tan bueno que el fruto, el pecado comenzó con un fruto, la mujer. Pero las primeras que estuvieron en el sepulcro, las primeras que estuvieron en la cruz, fueron las mujeres. Las que nunca se separaron del Señor. Pedro se alejó por un rato y lo miraba de lejos, pero las mujeres siempre estuvieron ahí en la cruz. Y cuando van al sepulcro, ¿quiénes fueron las primeras que fueron? Las mujeres. Ellas fueron las que dieron aviso. Las primeras evangelistas fueron ellas. Dieron las buenas nuevas, ellas. Como diciendo el Señor, ahora he venido a restaurar la posición de la mujer, para que ya no se sienta que fue utilizada por el enemigo. Ahora yo la voy a usar para hacer cosas grandes con ella. Ahora yo la voy a levantar para hacer proezas con ella. Ahora la mujer será un instrumento para mí. Ahora la mujer será un vaso de honra para mí, que puedo hacer cosas grandes a través de ella. Den un aplauso al Señor, aleluya. Fueron las que estaban ahí en la cruz, en el sepulcro, nunca abandonaron al Señor. Porque lo que le dijo como consecuencia fueron, mire, tu deseo llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, la mujer en las manos de Dios son muy valiosas para el Señor. Pero póngase a pensar, sin Cristo, el hombre ve a la mujer, me estoy refiriendo sin Cristo, ve a la mujer algunas veces como un instrumento nada más. Porque esa era la consecuencia del pecado, donde hay personas que llegan a sentirse codependientes de alguien. Quizás esa persona le causa algún dolor, pero se siente tan codependiente que cree que no puede vivir sin esa persona. No sé si me doy a entender. Porque eso conllevó un espíritu de una atadura. Mire, el Señor nos manda que nos amemos, pero el amor tiene que ser con dignidad. La mujer, no estoy diciendo que se rebele de ninguna manera, tiene una posición en Dios, hay un orden de Dios establecido de la mujer en el hogar, pero con el pecado hizo que la mujer se sintiera de esa manera, sin valor, como un instrumento, cuando el verdadero valor se lo ha dado la sangre de Cristo. Cuando el verdadero valor no son las cosas que tenemos, sino lo que Él ya hizo por nosotros. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Él nos ha dado el verdadero valor que tenemos. En Él tenemos un valor que sobrepasa las piedras preciosas.
En Él tenemos un valor que no se compara con ninguna cosa creada en esta tierra. Ahora avancemos. Verso 17. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer. Mire, es decir, Adán escuchó la voz de la mujer. Y no puede ser que Adán haya escuchado la voz de la mujer por encima de la voz de Dios. La esposa tiene su lugar en el hogar. No puede ser, repito, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Pero mira, antes está mi voz. Antes de esa voz de la mujer está mi voz. Tienes que saber cuál es la posición que Dios le ha dado a esa mujer dentro del hogar. En algún momento el Señor le dijo a Abraham: Abraham, escucha la voz de tu mujer. Y aquí le está diciendo: porque oíste la voz. Entonces tienes que saber cuándo oír y cuándo no. Y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él. Sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Ahora, verso 18, déjeme unos 10 minutos y terminamos. Y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás, ¿qué? El pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, una consecuencia de haberse alejado de ese espíritu de adopción, de Abba Padre, de ver a Dios como un padre, es que el hombre iba a ver el trabajo como algo duro. Cuando el Señor quiere que nosotros, mire, el trabajo es una bendición. Amén. El trabajo es una bendición. Pero Dios quiere que veamos el trabajo como un deleite. No que en la mañana, ay, otra vez, y este jefe, Dios mío, cómo lo voy a amargado este señor, y que cómo me va a ir, no lo sé, y este día y otra vez, hoy lunes, y no, el Señor quiere que veamos el trabajo como un deleite. Que lo veamos que es algo que Dios está en ese asunto para bendecirnos. Que lo podamos ver en el cumplimiento de Salmo 128. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Se sentará a la mesa con su familia y comerá del pan. Quiere que lo veamos como un deleite el trabajo. No como la humanidad lo puede ver. Como algo que no es deleitoso. Algo que no tiene sabor. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. Por eso dice la palabra que obedezcamos a los amos y que nos sujetemos a ellos como al Señor. Y así vamos nosotros a entender que debemos de deleitarnos en las responsabilidades que Dios nos da. Ahora, déjeme terminar con estos versos. Porque en el capítulo 3, verso 20, dice: el hombre llamó el nombre de su mujer, ¿cómo? ¿Cómo la llamó? Eva. Originalmente, recordemos que ella tenía 3 nombres. Los llamó Adán, eso usted lo encuentra en Génesis 5, porque eran tan homogéneos, tan como almas gemelas, y los llamó Adán. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos en el matrimonio, como esas almas gemelas. Las almas gemelas son como cuando usted está en un río y se ven en su rostro, ahí dice, así, como un alma gemela. Llegarán a ser una sola carne. Y por eso lo llamó Adán a los dos, ese fue un nombre. Pero en el diseño de Dios, el hombre llamó el nombre de su mujer Eva,
porque ella sería la madre de todos los vivientes. Eva. Pero en el verso 23, Génesis 2 dice: entonces dijo el hombre, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada ¿qué? Pero ¿no la llamó Eva? Pero ahora le dice, vas a ser varona. ¿Qué significa esto? Cuando el hombre no ocupa su lugar en el hogar y deja que la mujer sea la que esté al frente de todas las situaciones del hogar, la puede convertir en varona. No sé si me doy a entender. ¿Sí? El llamado es que sea ¿qué? Eva. Eva. Que la mujer tiene responsabilidades en el hogar, es ama de casa, le da todo lo que es el adorno al hogar, tiene responsabilidades en la instrucción de los hijos, también el hombre enseña a los hijos, tiene una responsabilidad preciosa en el hogar la mujer. Pero como consecuencia de ese pecado, provocó que ahora el hombre, en vez de llamarla Eva, le dice varona. Y cuando hay situaciones difíciles en el hogar, ya manda a la mujer, ve tú. Cuando hay una deuda que pagar, tú enfréntales. Cuando viene un problema con los hijos, arréglalos tú. Cuando hay que reparar algo de la casa, arréglalo tú. Cuando hay que buscar algo extra para solucionar problemas, arréglalo tú. La está conduciendo a que sea varona. Cuando es llamada a que sea Eva. Cuando dice tú, la quiere colocar a ella en una posición que no le corresponde. Y aún en las cosas espirituales, si tú tienes que aprender ahí todo, tienes que aprender mucho de la Biblia, tú tienes que saber todo. Pero el hombre es el sacerdote de la casa. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Mire que Pablo en los Corintios dice, si las mujeres no saben algo, dice que le pregunten a los maridos. Fíjese. ¿Ha leído usted ese verso? Yo conocí una ovejita que tenía yo. Y ahí la miraba, hermano. Perdone, el hombre, yo sé que a lo que se dedicaba a él, pero de pronto él la miraba yo, hermano, arriba en los techos arreglando y con las herramientas aquí. Y digo yo, Dios mío, la hermana varona, dije yo. Y ella andaba, hermano, todas las manos gruesas y andaba ahí, y él todo calmado. Llevándola a ser varona. Yo no digo que la mujer puede trabajar, que le ayude a su esposo, es una bendición por las necesidades, que tiene aspiraciones, está bien, pero ella es Eva, no varona. La quiere poner a la cabeza y la hace varona. Hasta quiere ser mamá del esposo. Sí, mamita. Y entonces fíjese cómo ya la quiere ver como mamá. No, es la esposa.
tal vez le hizo falta mamá, qué sé yo, quizás algo le faltó en alguna etapa de su vida, un abandono, y ahora mira a la esposa como su mamá, y sí, mami, sí, mamá, bueno, la pastilla, aquí en la boquita, no, espérese, ella tiene su lugar de esposa. Y lo que hace es que el hombre lo hace que lo limita al hombre que tome su responsabilidad como hombre de Dios. Hombres de Dios. ¿Cuántos hombres vinieron hoy? Cada uno en su rol, cada uno en su función. Ni el hombre va a querer ser como la mujer, ni la mujer va a querer ser como el hombre, cada uno en su debida responsabilidad, sin competir uno con el otro, cada uno en su función respectiva. Y el problema es que hay esposos que se convierten en hijos, porque miran a la esposa como mamá. (2:24) Génesis. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, hay que cortar el cordón umbilical. Verso 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no, ¿qué dice? Eran como, estaban desnudos. Mire, aquí me voy a quedar. Mire, estaban, ¿sabe cómo? No escondían nada. Estaban desnudos, no se escondían, no se avergonzaban. ¿Sabe qué significa eso? Tenemos que ser transparentes. Escúcheme bien esto, por favor. Ahí ustedes me van pasando por aquí con la música, hijos. Pero ustedes, el pueblo, escúcheme esto. Mire, ¿cuántos matrimonios, perdone, no le saben la clave de su teléfono? ¿Me está escuchando? Ay, pastor. Tiene que haber transparencia. Porque dice ahí que ellos estaban como desnudos, no se avergonzaban, no se ocultaban. No hay que perder la transparencia. Sobre todo en nuestros matrimonios. Tenemos que ser transparentes. No ocultar cosas. Porque las cosas, mira un ejemplo tan sencillo, un teléfono. No, cuidado, me ves la clave porque es algo personal, estás abusando, eso no está bien, no es correcto, es un uso personal mío. Pero ¿por qué no? Si hay que ser transparentes. Póngase de pie, por favor. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.